Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela, una de las residentes de la unidad 7, acá mi compañera está Martina. Y les vamos a contar un caso que tuvimos en la sala en estos tiempos con COVID. No. Tienes que hacer clic en el okay. Bueno, el caso clínico es un paciente de 2 meses de edad, previamente sano, que consulta a la guardia por presentar vómitos biliosos e irritabilidad de 12 horas de evolución, sin otros signos de sintomatología asociada. Como antecedentes de lo que es el perinatológico, la verdad es que era una ciudad término con peso adecuado, el embarazo fue poco controlado, la madre tuvo sífilis materna durante el embarazo, adecuadamente tratada, y las serologías eran negativas, salvo una DRL con cicatriz serológica. En cuanto al examen físico, el paciente estaba en regular estado general, irritable, normohidratado, taquicárdico, taquipnéico en contexto del llanto. A nivel abdominal tenía un abdomen distendido, doloroso la palpación, y se palpaba una masa abdominal en lo que sería en mi abdomen superior derecho. La diuresis estaba conservada y agregaba unas catarsis desligadas mucosanguinolentas. Entonces, frente a este cuadro clínico, ¿en qué síndrome ustedes estarían pensando? En general, no una patología específica. Bueno, como para encuadrarlo en un síndrome, primero lo pensamos como un abdomen agudo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a charlar un poco del abdomen agudo, darle un marco teórico, digamos. El abdomen agudo es un cuadro clínico de presentación súbita, caracterizado por un dolor abdominal intenso y persistente. Es una de las consultas más habituales en la guardia, y lo importante frente a estos casos es poder diferenciar aquel que sea una causa médica versus un abdomen agudo quirúrgico, siendo el primero el más frecuente de los casos. Ahora, respecto a la clasificación, lo vamos a poder clasificar de varias formas. Por un lado, según la localización, es que tenemos patología intraabdominal, propiamente dicha, sea un cuadro obstructivo, inflamatorio, hemorrágico, y si no, extraabdominal, por ejemplo, un derrame pleural que va a generar un dolor a nivel del abdomen superior. Después lo podemos clasificar según el carácter del dolor. Es así que un dolor continuo va a ser relacionado al proceso inflamatorio agudo. Ya si es un dolor cólico pulsante, me habla de una posible obstrucción, ya sea gastrointestinal o a nivel del aparato urinario, y difuso, que puede ser evolución de cualquiera de estos últimos dos. Por otro lado, lo vamos a poder clasificar según la fisiopatología, si es un dolor a nivel visceral, que se va a dar por activación de los receptores a nivel de la víscera, por distensión, estiramiento, tracción de la misma, y es más bien un dolor poco mal localizado y difuso. Mientras que un dolor somático o peritoneal es aquel que se produce a través de los receptores del peritoneo parietal, la piel o los músculos, y es un dolor punzante, bien localizado y muy intenso. Y después, por último, está el dolor referido, que esto ya es un dolor de proyección cerebral que se origina en las regiones afectadas de el dolor, y puede ser tanto visceral como... Entonces, pensando también en la localización, o sea, anatómica de cada sistema, podríamos pensar, según cada cuadrante, cuál podría ser los diagnósticos diferenciales. Es así que si pienso, por ejemplo, a nivel de hipocondrios, como decíamos antes, puede ser un error pleural, una neumonía, una pancreatitis que afecte a estos, a nivel del hipocondrio derecho también sumaría hepatitis, después flancos, puedo pensar en una patología urinaria, o sea, una ITU, una litiasis renal, a nivel mesogastrio, apendicitis, más si quizás después migra el dolor a fosa ilíaca derecha, lo mismo, me orienta al diagnóstico, o si es un cuadro medio dolor abdominal difuso, con vómitos, diarrea, puedo pensar en una gastroenteritis, y así según cada cuadrante.
Por otro lado, acá quisimos como diferenciar las diferentes etiologías en el rango de frecuencia y subdividido en diferentes edades que cambia un poquito las mismas. Remarcando la edad de nuestro paciente, que era un lactante, es así que dentro de las más frecuentes, como dijimos antes, se encuentran todo lo que es abdomen agudo médico, como una GEA, un cólico del lactante, una intolerancia alimentaria, una ITU, y como menos frecuente, pero no por eso menos importante, van a ser malformaciones, imaginación, o algún cuadro gastrointestinal manifiesto de una fibrosis quística, y después se van modificando la frecuencia según la edad del paciente. Entonces, hasta acá venimos como charlando un poco de abdomen agudo en general, pero nos gustaría hacer un breve repaso de cuáles son las banderas rojas que nos tienen que hacer pensar que estamos frente a un abdomen agudo de posible causa quirúrgica. Es así que si yo al examen físico tengo a un paciente que se encuentra con una contractura involuntaria, que tiene un dolor a descompresión brusca, que me hace pensar más en una irritación peritoneal, si la percusión es dolorosa, si tiene hipersensibilidad en la pared, o sea que ya al roce le duele, si palpo algún tumor reciente, doloroso, lo mismo. Y otro dato también a tener en cuenta es que si yo tengo un dolor abdominal sin diagnóstico hasta el momento y que con el tiempo va empeorando en vez de mejorando, lo mismo tengo que pensarlo en que puede ser un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, si tratamos de englobar y de separar si estamos frente a un abdomen agudo médico de uno quirúrgico, según la cronología del dolor, según los síntomas asociados, y si es que tiene banderas rojas, como dijimos antes, es que lo más importante es no demorar la interconsulta con el servicio de cirugía. Ahora, si no impresiona que este sea de causa quirúrgica, como decíamos antes, según la ubicación, es que puedo ir eligiendo los exámenes complementarios para hacer. Por ejemplo, un dolor referido a nivel de la espalda, la ingle, puedo comenzar con una orina, una ecografía para descartar también, si estoy pensando por el tipo de dolor, una pancreatitis o un laboratorio. Después, dolor abdominal difuso, periumbilical, lo mismo, la ecografía, placa de tórax en el caso de que no llegue a tener eco. Respecto al dolor abdominal bajo, orina completa, lo mismo acá, tratar de orientarlo según la ubicación. Y acá, como dije antes, dije pancreatitis era porque estaba pensando en el dolor abdominal alto. Si es un dolor abdominal a nivel de mi abdomen superior, ahí sí es que puedo pensar en una pancreatitis y pedir una ecografía. Bien. Entonces, volviendo a nuestro paciente, esto que era un lactante de 2 meses, previamente sano, que consultaba por vómitos biliosos e irritabilidad, de 12 horas de evolución, al examen físico se palpaba una masa y presentaba catarsis desligadas con heces mucomalinolientas. Frente a este caso, ¿qué diagnósticos diferenciales piensan que podría ser? ¿Ustedes harían algún examen complementario? O sea, ¿lo abordamos como abdomen agudo quirúrgico, como médico? Si quieren nos pueden escribir en el chat, como para ver. ¿Qué están pensando? Una malrotación. Bueno, sí. Imaginación, sí, o sea, lo encaramos más por un posible abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Porque está con ecografía abdominal, bien. Una ecografía, algún otro examen más. De causa obstructiva.
Bien. Bueno. Ellos estaban sentadas y eliminación de gases, lo mismo, es que estaban aumentados. Sí, radiografía se podría pedir en caso de no tener eco. Bueno. De los exámenes complementarios que se le pidió fue, como la verdad impresionaba ya que iba a ser un abdomen agudo potencialmente quirúrgico, se hizo un laboratorio con hemograma, química, coágulo, que fueron dentro de límites normales, y la ecografía, que mostraba abundante hidrocolia con asas intestinales que estaban las asas extendidas hasta su peritalismo. A nivel de la fosa ilíaca izquierda, había dos imágenes redondeadas que en corte transversal presentaban un borde hipogénico y el centro hiperecogénico que medía de 22 a 17 milímetros y nos observaba líquido libre peritoneal. El hisopado acá, como ponían también, sí, porque al ser un potencial quirúrgico se le pidió el hisopado por protocolo. Y él mismo, obviamente, fue positivo. Acá vemos la ecografía, ¿sí? Estas eran las imágenes que se veían en el corte transversal, con el halo hipocogénico, el centro más hiperecogénico, y después en los cortes que eran longitudinales, pero se veía esta imagen que característica tubular en pseudorriñón, que después acá ya nos van a decir a ustedes qué les parece que podría ser. Entonces, con este cuadro clínico y esta ecografía, ¿qué les parece? Estamos en presencia de qué. Medio interno no solicitaron. Imaginación intestinal. Bueno, vamos a hablar un poquito de el marco teórico de imaginación intestinal, poniendo más el caso de nuestro paciente. La imaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 5 meses y los 3 años, ¿sí? Y es la urgencia abdominal más frecuente en los menores de 2 años. Y se produce porque una porción del intestino se introduce en el segmento adyacente, distal al mismo, y lo que genera es que parte, o sea, el intestino arrastra consigo el mesenterio, queda el mesenterio dentro del asa invaginante, y eso hace que genere que el retorno venoso esté enlentecido, hay edema de la mucosa, ¿sí? Y por lo tanto se compromete posteriormente con el tiempo el flujo arterial y lleva a la necrosis intestinal y a la perforación y peritonitis, que es la complicación más temida en la imaginación intestinal. La incidencia es de 1 a 4 casos cada 1000 recién nacidos vivos, es más frecuente en el sexo masculino, que es una proporción 3 en 1, y es más frecuente en otoño y en invierno. Si bien la etiología es desconocida y la mayoría de los casos son idiopáticos, se asocia a infecciones del tracto respiratorio por adenovirus y también a infecciones del tracto gastrointestinales, que lo que producirían sería una inflamación de las placas de Peyer del ilion terminal, y eso haría que prolapse la mucosa del ilion terminal sobre el colon, generando la invaginación. Pero existe un 2 a un 8% de los casos que tienen un punto guía o un punto original de invaginación, que esto es más frecuente en los mayores de 2 años y que generalmente se asocia a invaginaciones intestinales recurrentes o recidivantes, como por ejemplo la presencia de pólipos, divertículo de Meckel, quiste de duplicación intestinal, algunas neoplasias. Si bien la mayoría son idiocólicas, que es lo más frecuente, existen también secocólicas, ¿sí? Y rara vez y solamente ileales. Bueno, dentro de la clínica lo que vamos a encontrar es un dolor hipocólico de inicio súbito, intenso, paroxístico, que generalmente se acompaña de una posición de flexión de las rodillas del paciente sobre el abdomen y llanto intenso e inconsolable. Eso es lo que más frecuente van a referir las madres y lo que vamos a ver en la consulta. Y estos dolores generalmente se intercalan con periodos de ausencia del dolor
donde el paciente se comporta con normalidad, juega, está en buen estado general. Otra manifestación clínica son los vómitos, que en un inicio van a ser vómitos gástricos y después ya se van a tornar biliosos conforme vaya avanzando la obstrucción. Y en cuanto a las heces, al inicio son normales, pero pasadas las 12 a 24 horas de evolución del cuadro ya comienzan a aparecer las heces mucosanolentas, que son características, también denominadas heces en jalea de grosella. Esto ya cuando el cuadro está más avanzado, ¿sí? Y con el tiempo el lactante se va volviendo cada vez más aletargado y generalmente es un letargo desproporcionado a los síntomas abdominales, ¿sí? Cuando nosotros ya vemos esto es que ya estamos llegando un poco tarde al diagnóstico. Y en último término va a desarrollar shock con fiebre y peritonitis. Bueno, dentro del examen físico lo que vamos a encontrar es una masa abdominal, ¿sí?, palpable en el abdomen superior, que también se la describe como masa en forma de salchicha, generalmente en hipocondrio derecho, que hay un 30% de los casos en los cuales esto no se va a encontrar, ¿sí? Pero si nosotros tenemos los síntomas característicos más la masa abdominal palpable, es lo primero que tenemos que sospechar. Nosotros conocemos una tríada clásica, que es la que está escrita en todos los libros, que es dolor abdominal, masa abdominal palpable y heces hemáticas o jaleas de grosella. Pero tenemos que saber que esta tríada solamente la vamos a encontrar en un 30% de los pacientes. Lo más frecuente es que encontremos dolor paroxístico, que se intercala con periodos de ausencia del dolor, vómitos y una masa abdominal palpable. Esto tiene un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico y si además a esto se le asocia la rectorragia, el valor predictivo positivo llega casi al 100%. ¿Sí? Entonces no olvidarnos que se puede presentar sin heces en jaleas de grosella. Bien, en cuanto al diagnóstico lo vamos a sospechar por la clínica, pero lo vamos a confirmar con un estudio por imágenes. El estudio de elección es la ecografía abdominal, que como bien dijo Dani, lo que vamos a ver es una masa tubular, ¿sí?, que tiene este aspecto de pseudo riñón, que describen en los libros, en proyecciones longitudinales, y la imagen en diana o donut, que es bastante característica en los cortes transversales, ¿sí? Que, bueno, es como vemos acá, esta es una imagen sacada del Nelson, ¿sí?, donde se ve el centro hiperecogénico y después está rodeado por un halo hipoecogénico. También se la describe como imagen en escarapela. Y la ecografía tiene una sensibilidad del 98% para hacer diagnóstico de invaginación, ¿sí? O sea, una sensibilidad alta. Después, si no tenemos la ecografía, existen otros estudios que podríamos hacer, ¿sí?, como por ejemplo la radiografía simple abdomen, en el cual lo que vamos a ver son signos de obstrucción intestinal, ¿sí? Vamos a ver asas dilatadas, vamos a ver niveles intraaéreos o falta de pasaje de aire distal. Y se puede usar los enemas hidrostáticos o con contraste hidrosoluble, en el cual lo que vamos a ver es un stop o una falta de pasaje del contraste, y hay una imagen característica que está descrita en los libros, que es el signo del fuelle, ¿sí?, donde que se forma por el asa invaginada dentro del asa invaginante y se ve, no sé si se ve el cursor, pero se ve bien esta imagen así, como si fuese un fuelle, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con gastroenteritis o enterocolitis, donde el dolor generalmente es un dolor abdominal difuso, constante, de inicio insidioso, y se acompaña de diarrea generalmente y vómitos, y el paciente suele tener un estado general decaído y no existen estos periodos de paroxismo donde el paciente mejora, ¿sí? Después, el divertículo de Meckel, que si bien se puede presentar como una obstrucción intestinal, la forma más frecuente de presentación es como una hemorragia digestiva baja indolora, ¿sí? Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial cuando tenemos obviamente las heces sanguinolentas. Y la púrpura de Schoen-Engeldt, que además de tener el dolor abdominal, vamos a encontrar los síntomas articulares y obviamente el compromiso renal y la púrpura, ¿sí? En cuanto al tratamiento, existe un porcentaje de un 4 o un 10% que se van a reducir de forma espontánea. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el pronóstico de nuestro paciente va a ser mejor cuanto antes se trate la patología, ¿sí? Y si no se reduce espontáneamente, lo recomendado es la reducción hidrostática o neumática. Esto lo que hace es ejerce una presión dentro del intestino que hace que la cabeza de la imaginación
retorne a su lugar normal, ¿sí? Y tiene una tasa de éxito entre el 80 al 95%, pero también tiene sus complicaciones, y la complicación más temida es la perforación intestinal, que si comparamos la reducción hidrostática con la reducción neumática, vemos que la reducción neumática tiene menos chances de perforarse que la hidrostática, por eso es la que más se recomienda. Y en los casos donde la reducción hidrostática o neumática falló, ¿sí? O se presentó alguna complicación, como por ejemplo perforación intestinal, o en los casos de recurrencias, ¿sí? Donde yo estoy sospechando que hay un punto de invaginación, la reducción va a ser quirúrgica. En cuanto al pronóstico, lo mismo que ya dije antes, las posibilidades de recuperación están directamente relacionadas con la duración de esa invaginación antes de que se haga el tratamiento. Puede recidivar, la tasa de recidiva es baja, ¿sí? Pero es más alta cuando la reducción fue mecánica que cuando la reducción fue quirúrgica. ¿Sí? Es un 10% en el caso de la reducción mecánica y un 2 a un 5% en caso de la reducción quirúrgica. La mayoría de las recidivas se dan en las primeras 24 horas, pero está descrito que se pueden ver hasta las primeras 72 horas. Y si tenemos recidivas o recurrencias múltiples, hay que sospechar que el paciente tiene algún punto de invaginación que está haciendo que recurra. Volviendo a nuestro paciente, el tratamiento fue la desinvaginación neumática en un inicio, pero horas posteriores al procedimiento, el paciente volvió a presentar clínica de invaginación, volvió a presentar vómitos, distensión abdominal. Por lo tanto, se decidió hacer una reducción quirúrgica, ¿sí? En el cual lo que se hizo fue resecar 10 centímetros de intestino y además se resecó un divertículo de Meckel y se hizo una anastomosis terminal. Entonces, vamos a hablar unas palabras de divertículo de Meckel para acordarnos un poco qué era. Es la normalidad congénita gastrointestinal más frecuente, ¿sí? Y se produce o es un remanente del conducto ónfalo-mesentérico. El conducto ónfalo-mesentérico es esa estructura embrionaria que unía el saco vitelino con el intestino medio, ¿sí? Que generalmente hacia la 7ª semana de gestación se suele obliterar, ¿sí? Y desaparecer. Cuando este conducto no se oblitera o se oblitera parcialmente, queda un remanente que es un saco, ¿sí? Más o menos de 3 a 6 centímetros, que va a quedar sobre el borde antimesentérico del ilion, que es el divertículo de Meckel. Y este divertículo de Meckel funciona como punto de invaginación o punto guía, ¿sí? A partir del cual el intestino obviamente se va a invaginar. Para acordarnos de la epidemiología del divertículo de Meckel, existe una regla que es la regla del 2, ¿sí? Que lo que dice esta regla es que el divertículo de Meckel tiene una prevalencia en la población general del 2%, ¿sí? Además, es 2 veces más frecuente en el sexo femenino y generalmente los síntomas se dan en los primeros 2 años de vida. Y además de esto, el divertículo de Meckel puede estar compuesto por 2 tipos de tejido ectópico, el tejido gástrico y el tejido pancreático. Lo más frecuente es que sea gástrico, pero también se ha visto pancreáticos. Tiene una tasa de complicación de un 3 a un 7%, y dentro de los síntomas lo más frecuente es que se presente como una hemorragia digestiva baja, ¿sí? Antes de los 2 años de vida, y que esto puede evolucionar obviamente con una anemia, que la hemorragia suele ser una hemorragia indolora. Otra forma de presentación es como obstrucción intestinal, y que esto se da más frecuentemente en los niños más chicos, ¿sí? Cuanto más chico sea, es más frecuente que se produzca una obstrucción intestinal. Y la otra forma de presentación es la diverticulitis, ¿sí? Cuando el divertículo se inflama, que va a tener una clínica similar a un abdomen agudo, y esto es más frecuente en los chicos mayores, ¿sí? Más o menos a partir de los 8 años. En cuanto al diagnóstico, se va a hacer por la clínica del paciente. Como dijimos, la hemorragia digestiva baja indolora es la forma más frecuente, entonces todo niño menor a 2 años que presente una hemorragia digestiva baja indolora hay que sospecharlo, porque el 50% van a ser por divertículo de Meckel. Pero existen algunos estudios que me van a confirmar el diagnóstico. El estudio más sensible es la gammagrafía con infusión de tecnesio 99, que lo que hace es las células de la mucosa gástrica que está dentro del divertículo de Meckel van a captar este tecnesio 99 y va a generar un realce en la imagen, ¿sí? Pero lo más frecuente es que lo encontremos como un hallazgo, ¿sí? Porque la mayoría no tienen síntomas. Y en cuanto al tratamiento, solo se va a hacer tratamiento si el paciente tiene algún síntoma. Si el paciente no tiene síntomas,
no se hace ningún tratamiento porque tiene más riesgo de complicarse la cirugía que de tener alguna complicación por el divertículo de Meckel propiamente dicho. Bueno, volviendo a nuestro paciente se operó y en el postoperatorio inmediato comenzó con clínica de vómitos, ¿sí? También tenía débito bilioso por la sonda nasogástrica, tenía distensión abdominal, ¿sí? Cuando lo fuimos a revisar, el abdomen estaba blando, pero tenía ruidos hidroaéreos ausentes, ¿sí? Y se mostraba bastante molesto e irritable. Así que le realizamos unas radiografías. No teníamos todas las radiografías que se le realizaban en ese momento, pero pudimos rescatar estas dos, ¿sí? En esta primera radiografía, que si bien también se ve el tórax, nosotros nos vamos a centrar en el abdomen, lo que podemos ver es niveles hidroaéreos, ¿sí? Y el lugar que tendría que estar ocupado por aire, ¿sí? Se ve completamente velado, ¿sí? O sea, hay falta de aire a nivel distal. Y con esta radiografía y esa clínica se hizo diagnóstico de ilio paralítico, se consultó con el servicio de cirugía y se asumió secundario a el postquirúrgico. Y esta es una radiografía posterior, ¿sí? Porque cada 8 horas le íbamos haciendo radiografías control al paciente, en la cual ya se puede ver, si bien todavía se ven las asas dilatadas y algunos niveles hidroaéreos, ya se puede ver que hay un poco más de pasaje de aire. Bueno, entonces, como les comenté, hicimos el diagnóstico de ilio paralítico, lo consultamos con cirugía y se mantuvo una conducta expectante, ayunando al paciente, ¿sí? Continuó con la sonda nasogástrica, pero como el paciente venía de varios días de hidratación parenteral y tenía accesos venosos periféricos muy dificultosos, se decidió colocar un catéter por punción yugular derecho para nutrición parenteral, ¿sí? Y recibió la nutrición parenteral durante 6 días. Más o menos entre las 24 y las 48 horas de haber tomado esta conducta, el paciente comenzó la restitución del tránsito intestinal y a medida que el paciente fue mejorando y nosotros íbamos viendo en las radiografías que el tránsito ya estaba reconstituido, se comenzó la progresión a la vía oral, ¿sí? Primero con una dieta blanda, líquida, y el paciente egresó con la vía oral, o sea, con toda su alimentación por vía oral. Nosotros después recibimos la anatomía patológica, ¿sí? Y lo que encontramos es que la resección había sido intestino delgado, un divertículo de Meckel que tenía tejido pancreático heterotópico y una úlcera de mucosa intestinal, ¿sí? Esto nos pareció importante, por un lado, porque buscamos y encontramos en la bibliografía que cuando el tejido ectópico es pancreático, se asocia con más frecuencia a obstrucción que a hemorragia el divertículo de Meckel. Y por otro lado, quisimos rescatar la anatomía patológica porque como es un paciente que además estaba cursando una infección por COVID-19, queríamos ver si había algo en la anatomía patológica que nos haga pensar, ¿sí?, que la evolución tórpida del paciente había sido por eso. Bien. En cuanto al COVID-19, lo que hicimos fue buscar si había en la bibliografía algún reporte de casos, ¿sí?, que nos haga pensar que la infección por COVID-19 se asociaba más a evoluciones tórpidas o si a raíz de la pandemia se habían presentado más casos de invaginación intestinal. Y lo que pudimos encontrar fueron estos 3 reportes de casos, ¿sí? El primero, que es un reporte de casos del Hospital de Pakistán, ¿sí?, donde lo que vimos fue que era un paciente de 6 meses que se presentó en la consulta con dolor abdominal característico, heces en jalea de grosellas y la masa abdominal en forma de salchicha. Este paciente se trató con reducción neumática y lo que se vio es que una semana previa al inicio de los síntomas había tenido un cuadro de vía aérea superior y por ese motivo se lo decidió hisopar, se lo hisopó y fue positivo para COVID-19, pero la evolución de este paciente fue muy buena. El segundo caso es un caso de China, que en realidad este reporte de casos son 5 casos, ¿sí?, en los cuales ninguno de los casos tenía síntomas respiratorios, pero eran todas infecciones por COVID. Y el primer caso describe un caso de un bebé de 10 meses, también con diagnóstico de invaginación intestinal, con una forma de presentación muy similar a la del otro caso, ¿sí?, dolor abdominal, heces en jalea de grosellas, pero que la evolución fue mucho más tórpida, ¿sí? El paciente
posterior a la reducción neumática evolucionó con fiebre, ¿sí? Y con un estado de somnolencia y tuvo que ser internado en cuidados intensivos. Ahí se le hizo un laboratorio, que lo que mostraba era un patrón proinflamatorio, y el paciente terminó falleciendo de una falla multiorgánica. Y después, el otro reporte de casos, que era un bebito de 6 meses, perdón, de 4 meses, que también tuvo diagnóstico de imaginación intestinal y que también tenía como antecedente un cuadro de vía aérea superior, por eso se lo hisopó al paciente y fue positivo para COVID, pero también tuvo una buena evolución. Como conclusión de los 3 casos, lo que vimos es que todos concluían que no había ninguna asociación directa o que no se había encontrado nada patognomónico que nos haga pensar que la infección por COVID-19 estaba asociada a mayor incidencia de imaginación intestinal, ni tampoco a una evolución más tórpida de la imaginación intestinal, ¿sí? Y otra cosa también que nombraban es que lo que sí veían era que los cuadros de abdomen agudo, en general, estaban evolucionando peor, pero no por el COVID, ¿sí? Sino porque por el miedo de la pandemia, los padres decidían consultar cuando el cuadro ya estaba mucho más avanzado. Entonces, para finalizar, nosotros creemos que es muy importante que conozcamos cuáles son las banderas rojas del dolor abdominal, características del dolor abdominal para poder instalar un tratamiento quirúrgico oportuno, ¿sí? Conocer cuáles son las etiologías más frecuentes en cada grupo etario, que esto es de gran utilidad para el abordaje diagnóstico y terapéutico de cada paciente, que ante la presencia de un paciente con llanto inconsolable, con irritabilidad, con vómitos biliosos y un examen físico con una masa abdominal, sospechemos de invaginación intestinal, ¿sí? Porque el diagnóstico precoz tiene o se asocia a un mejor pronóstico, una mejor evolución del paciente. Tener en cuenta que existe un grupo de reinvaginaciones a pesar del tratamiento y que ante invaginaciones recurrentes tenemos que sospechar de la presencia de un punto de invaginación, como es el caso del divertículo de Meckel, teniendo en cuenta que es una forma de presentación del divertículo, es como obstrucción intestinal, ¿sí? Y que en tiempos de COVID-19 todavía no se ha registrado en la bibliografía, por lo menos en lo que encontramos hasta el momento, que haya alguna asociación directa entre la invaginación intestinal o en realidad el aumento de incidencia de la imaginación intestinal o la evolución más tórpida y el COVID. Bien. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta que nos quieran hacer? ¿Alguna duda que haya quedado? Acá preguntan si consideramos necesaria la realización de radiografías cada 8 horas para hacer diagnóstico y control evolutivo del hilio intestinal postquirúrgico. No, obviamente que al paciente lo podemos igual ir siguiendo por la clínica, ¿sí? Si va restituyendo el tránsito intestinal, pero este paciente en un inicio tardó bastante en restituir, ¿sí? La primera catarsis fue más o menos a las 24 horas, y con las placas, que fue la recomendación que nos hizo el servicio de cirugía, nosotros fuimos viendo que iba mejorando. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena. No sé. Bueno, buenísimo. Les recordamos que van a tener el cuestionario abierto hasta el miércoles que viene, ¿sí? El martes inclusive, para ser más exactos. Bueno, adiós.